Desde que me alisté en las fuerzas especiales, siempre supe que la realidad superaría a la ficción en numerosas ocasiones. Pero nada me preparó para lo que viviríamos en las frías y vastas extensiones de Escandinavia. Mi nombre es Erik Solheim, sargento de las Fuerzas Especiales de Noruega, y esta es la historia de cómo mi realidad se transformó en una pesadilla de proporciones míticas. Todo comenzó como una maniobra rutinaria. Se nos dijo que sería un ejercicio de entrenamiento estándar, navegación terrestre, supervivencia en condiciones extremas y estrategias de combate en terreno difícil. Sin embargo, los rumores entre los rangos sugerían algo más, una razón oculta detrás de nuestras órdenes. Algunos decían que estábamos allí para buscar algo, aunque nadie sabía exactamente qué. Durante los primeros días, todo transcurrió según lo previsto. Nos dividimos en equipos para cubrir más terreno, realizando tareas de reconocimiento y simulacros de ataque. Pero una noche, mientras la oscuridad envolvía el silencioso bosque, un temblor sutil sacudió el suelo bajo nuestros pies, seguido de sonidos que ningún animal conocido podría hacer. Eran profundos, guturales, resonando a través de la fría brisa como un presagio de algo antiguo y poderoso. Al principio, pensamos que podía ser algún tipo de ejercicio adicional, una sorpresa de nuestros superiores para probar nuestra reacción ante lo inesperado. Pero cuando los temblores se intensificaron y los sonidos se volvieron más frecuentes, supimos que algo andaba mal. No había manera de que esto fuera parte del entrenamiento. Mis compañeros y yo nos reunimos, tratando de descifrar la naturaleza de estos eventos. Algunos bromeaban nerviosamente sobre monstruos de las leyendas nórdicas, intentando aligerar el ambiente. Otros, con una seriedad forjada en la experiencia, sugerían que informáramos a nuestros superiores. Decidimos mantener la vigilancia durante la noche, turnándonos para no perder detalle de lo que estaba sucediendo. La mañana llegó sin más incidentes, pero el ambiente había cambiado. Lo que comenzó como un ejercicio de entrenamiento se había transformado en una misión no declarada. Al reportar los sucesos nocturnos, nuestros superiores mantuvieron una fachada de normalidad, insistiendo en que continuáramos con las maniobras como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que algo no estaba bien. No solo por los temblores o los sonidos desconocidos, sino por la forma en que algunos oficiales intercambiaban miradas cargadas de tensión. Estaba claro que nos ocultaban algo, una verdad que iba más allá de la comprensión de cualquier soldado preparado para la guerra, pero no para enfrentarse a los misterios que yacían en las sombras de estas tierras antiguas. Así comenzó nuestra verdadera misión, no una de entrenamiento, sino de descubrimiento. Lo que encontramos en las semanas siguientes desafiaría nuestras creencias, pondría a prueba nuestra valentía y nos llevaría a confrontar horrores que la mente humana apenas podía concebir. Los gigantes de las leyendas nórdicas, los trolls, no eran meros cuentos para asustar a los niños. Eran reales, y uno de ellos había despertado. La mañana después de los misteriosos temblores y sonidos, se palpaba una tensión inusual en el aire. Nuestros superiores nos ordenaron continuar con las maniobras como si nada hubiera ocurrido, pero la curiosidad y la inquietud se habían apoderado de todos. Fue entonces cuando me asignaron a mí y a mi equipo una tarea de reconocimiento en el área donde se habían detectado las anomalías. La misión era clara: identificar la fuente de los disturbios y reportar cualquier hallazgo. Sin embargo, todos sentíamos que había algo más detrás de estas órdenes, algo que no nos estaban diciendo. Avanzamos a través del denso bosque escandinavo, con la vegetación cerrándose a nuestro alrededor como un manto verde oscuro. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujir de nuestras botas sobre el musgo y las hojas caídas. A medida que nos adentrábamos en el bosque, los rastros de la civilización se desvanecían, dejándonos solos con la naturaleza, y lo que sea que estuviera allí con nosotros. Después de varias horas de marcha, encontramos los primeros indicios de que algo inusual había pasado. Grandes árboles estaban derribados, no por el viento o la enfermedad, sino como si una fuerza colosal los hubiera arrancado del suelo. Las marcas en la corteza y el patrón de destrucción no se parecían a nada que hubiéramos visto. Además, descubrimos huellas enormes, demasiado grandes para pertenecer a cualquier animal conocido por el hombre, impresas profundamente en la tierra húmeda del bosque. Siguiendo este rastro de destrucción, llegamos a lo que parecía ser un campamento. Pero no había señales de vida,
solo restos de tiendas desgarradas y equipo disperso por doquier. Algo o alguien había atacado el campamento con una violencia desmedida. Entre los escombros, encontramos restos de lo que parecían ser investigaciones, notas sobre la flora y fauna locales, y referencias a mitologías antiguas, incluyendo menciones a los trolls. La atmósfera se llenó de un silencio opresivo, como si incluso los pájaros y los animales del bosque evitaran este lugar. Mientras examinábamos el área, un rugido bajo y gutural cortó el aire, helándonos la sangre. Instintivamente, formamos un círculo defensivo, apuntando nuestras armas hacia la fuente del sonido. A través de la espesura del bosque, vimos moverse una sombra enorme, demasiado grande para ser un oso o cualquier otro depredador del norte. Por un momento, nuestros ojos se encontraron con los de una criatura salida de las pesadillas más oscuras. Sus ojos brillaban con una inteligencia maligna, y su cuerpo, aunque solo parcialmente visible, sugería una fuerza inimaginable. Antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura se retiró, desapareciendo entre los árboles con una agilidad sorprendente para su tamaño. Nos quedamos allí, paralizados por la sorpresa y el miedo, hasta que el silencio fue nuevamente roto por el sonido de nuestra propia respiración acelerada. Este primer encuentro confirmó nuestras peores sospechas y dio un nuevo propósito a nuestra misión. Ya no se trataba solo de un ejercicio militar, estábamos en medio de algo que desafiaba toda lógica y entendimiento. Algo antiguo había despertado en el corazón de Escandinavia, y nosotros éramos los primeros testigos de su regreso. Con un sentido de urgencia y temor, regresamos al campamento principal para informar de nuestros hallazgos, sabiendo que lo que habíamos descubierto cambiaría el curso de nuestra misión para siempre. El regreso al campamento principal fue una marcha silenciosa, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, intentando procesar lo que habíamos presenciado. La imagen de la criatura, su tamaño colosal y la mirada penetrante, se repetía en mi mente como un eco perturbador. Al llegar, buscamos de inmediato a nuestros superiores, determinados a obtener respuestas. La reunión se llevó a cabo en una tienda de mando improvisada, iluminada tenuemente por lámparas de campaña. Presentamos nuestro informe, describiendo en detalle los daños observados en el bosque, el campamento destrozado, y, por supuesto, el encuentro con la criatura. Mientras hablábamos, noté una tensión creciente en la atmósfera, una mezcla de preocupación y expectativa entre los oficiales presentes. Una vez finalizado nuestro relato, hubo un largo silencio, roto finalmente por el coronel Hansen, quien parecía llevar el peso del mundo en sus hombros. Lo que han encontrado, comenzó con voz grave, confirma nuestros peores temores. Esto va más allá de un simple ejercicio militar. Estamos aquí bajo órdenes directas de la Cúpula de Defensa Nacional, aunque la naturaleza de nuestra misión es de un calibre diferente. Nos reveló entonces la verdadera razón de nuestra presencia en esa remota región de Escandinavia. Durante décadas, existió una operación clasificada conocida como Proyecto Jotun, en referencia a los gigantes de la mitología nórdica. Su propósito era monitorear y contener a los trolls, seres de leyenda que, contra toda lógica racional, resultaron ser reales. Según el coronel, estos seres habían coexistido con nosotros desde tiempos inmemoriales, generalmente en un estado de letargo profundo en cavernas y montañas lejanas. La mayoría de la humanidad los ha relegado al reino de los mitos y las leyendas, pero nosotros hemos sabido de su existencia y hemos vigilado su sueño durante años. Lo que su equipo encontró, es un troll que ha despertado, explicó el coronel Hansen con seriedad. La noticia fue recibida con una mezcla de incredulidad y temor. La idea de que criaturas de las antiguas leyendas nórdicas caminaran entre nosotros era difícil de asimilar. Sin embargo, la evidencia era innegable. Estábamos siendo arrastrados a un conflicto que desafiaba nuestra comprensión del mundo natural. El coronel continuó, explicando que nuestra nueva misión sería doble. Por un lado, verificar la situación de otros trolls potencialmente activos en la región, y por otro, encontrar una manera de contener o neutralizar al troll que había despertado. Esto es de la máxima prioridad y debe manejarse con el más alto nivel de confidencialidad. El conocimiento público de estos seres podría causar un pánico masivo, añadió. Nos asignaron equipos de apoyo especializados, incluidos científicos con conocimientos en zoología y expertos en armamento pesado adaptado especialmente para esta misión.
Se nos informó también que trabajaríamos en colaboración con una unidad de operaciones especiales de otro país con experiencia previa en incidentes similares. Al salir de la reunión, el peso de la responsabilidad caía sobre nosotros. La misión había tomado un giro inesperado hacia lo desconocido. Lo que comenzó como un ejercicio de rutina se había transformado en una operación de contención de una amenaza ancestral, una que requeriría todo nuestro coraje, ingenio y fuerza. La noche cayó sobre el campamento con una sensación de urgencia palpable. Preparativos, estrategias y equipos se revisaban y ajustaban continuamente. Aunque el miedo a lo desconocido acechaba en las sombras de nuestra determinación, estábamos resueltos a enfrentar lo que viniera. Esta era nuestra realidad ahora, una realidad donde los mitos cobraban vida y la historia se escribía con cada paso que dábamos hacia lo desconocido. La revelación de la verdadera naturaleza de nuestra misión había transformado completamente el espíritu del equipo. De repente, nos encontrábamos en el umbral de un mundo que desafiaba toda lógica y razón, un mundo donde los gigantes de las leyendas nórdicas no eran meros cuentos para dormir, sino una realidad palpable y amenazante. Los preparativos para la misión se llevaron a cabo con una eficiencia militar meticulosa, pero bajo una atmósfera cargada de una intensidad que yo nunca había experimentado. Nos equiparon con armamento especializado, incluyendo proyectiles de alta potencia y dispositivos de luz y sonido diseñados para desorientar a criaturas de gran tamaño. Además, se nos entregó equipo de protección reforzado, adaptado para soportar impactos de fuerza sobrenaturales. La mañana siguiente, nos reunimos con los expertos en criptozoología asignados a nuestra misión. Nos proporcionaron una breve pero fascinante introducción a los Trolls, seres que, según los antiguos textos nórdicos, poseían una fuerza colosal y una resistencia sobrehumana. Aprendimos sobre sus debilidades, como una aversión a la luz solar directa que, según se decía, podía petrificarlos o incluso desintegrarlos. Esta información se convirtió en la piedra angular de nuestra estrategia. Al amanecer del tercer día, el equipo se adentró nuevamente en el bosque, esta vez con un propósito mucho más claro y peligroso. La misión era localizar al Troll despierto, evaluar la situación, si era posible, contenerlo con el menor daño posible. La tensión era palpable entre nosotros, cada sombra proyectada por los árboles parecía ocultar peligros desconocidos, y el silencio del bosque era ahora un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad. Avanzamos en formación, con los sensores de movimiento y cámaras térmicas listos para captar cualquier indicio de la criatura. La búsqueda nos llevó más profundo en el bosque de lo que habíamos estado antes, a un área donde la densidad del follaje apenas dejaba pasar la luz del día. Fue aquí donde encontramos las primeras señales claras de la presencia del Troll, árboles arrancados de raíz formando un claro en el bosque, y en el centro, una caverna cuya entrada estaba marcada con antiguos símbolos rúnicos. Con la cautela como nuestra guía, nos acercamos a la entrada de la caverna. El aire se enfriaba a medida que nos adentrábamos, y el olor a tierra y algo más, algo antiguo y pútrido, llenaba nuestras narices. El sonido de nuestras respiraciones y el eco de nuestros pasos eran los únicos sonidos en ese silencio abrumador. De repente, el detector de movimiento emitió un pitido agudo, seguido de un rugido ensordecedor que resonó a través de la caverna, helando nuestra sangre. Era una señal inequívoca de que no estábamos solos. Las luces de nuestras linternas revelaron por un momento la silueta de una criatura de proporciones gigantescas moviéndose en las sombras, sus ojos brillando con una luz malévola. El encuentro fue breve pero intenso. Utilizamos los dispositivos de luz y sonido para desorientar a la criatura, lo que nos dio tiempo para replegarnos y reevaluar nuestra estrategia. A pesar de nuestro entrenamiento y preparación, enfrentarnos a un ser de tal magnitud era algo para lo que ningún soldado podía estar verdaderamente preparado. Al regresar al campamento, el equipo estaba en silencio, cada uno procesando el encuentro a su manera. Habíamos visto al enemigo, un ser de leyendas antiguas, y aunque estábamos intactos, la realidad de nuestra misión nunca había sido tan clara. La cacería había comenzado, y con ella, una lucha no solo por nuestra supervivencia, sino por comprender y enfrentar un misterio que había permanecido oculto en las sombras de nuestro mundo durante milenios. La noche después de nuestro primer encuentro directo con el Troll, el campamento estaba sumido en una mezcla de silencio reflexivo y actividad frenética.
Los informes del encuentro se enviaron a través de canales seguros a nuestros superiores, mientras los equipos de apoyo científico analizaban los datos recopilados con una intensidad febril. A pesar del miedo subyacente, había un sentimiento palpable de determinación entre nosotros. Estábamos en territorio desconocido, tanto literal como figurativamente, pero estábamos decididos a enfrentar lo que viniera. Al amanecer, con la luz del sol filtrándose débilmente a través de las densas copas de los árboles, comenzamos nuestra operación para establecer un perímetro alrededor de la zona de actividad del Troul. El objetivo era claro: monitorear y contener la criatura, evitando a toda costa un encuentro directo hasta que pudiéramos idear un plan viable para su captura o neutralización. El equipo se dividió en grupos más pequeños, cada uno con tareas específicas. Mi grupo fue asignado a la exploración de la zona norte del perímetro, cerca de donde creíamos que se encontraba la entrada a la guarida del Troul. La marcha fue tensa, con todos los sentidos alerta a cualquier movimiento o sonido inusual. A medida que nos acercábamos a la ubicación, encontramos signos de lo que solo podían ser actividades nocturnas del Troul, árboles derribados recientemente, marcas de garras en la corteza, y un camino claramente formado por el paso repetido de una criatura de gran tamaño. Seguimos este rastro con cautela, llevándonos cada vez más cerca de la entrada de la caverna. Fue entonces cuando descubrimos algo inesperado: una serie de antiguas runas grabadas en las rocas alrededor de la entrada de la cueva. No son raros que aparezcan este tipo de runas en Escandinavia, pero tras nuestros últimos sucesos, tomaban un nuevo rumbo a la hora de estudiarlos. Los expertos en zoología y mitología que nos acompañaban se emocionaron ante este hallazgo. Las inscripciones parecían ser de origen vikingo, posiblemente un conjuro o una advertencia relacionada con los Trolls. Esto no solo confirmaba la antigüedad de la criatura, sino que también sugería que los humanos habían interactuado, y posiblemente combatido, con estos seres en el pasado. Armados con esta nueva información, decidimos instalar cámaras de vigilancia y sensores de movimiento alrededor de la entrada de la cueva, esperando capturar imágenes del Troul y entender mejor sus patrones de comportamiento. La instalación fue un proceso tenso, con cada ruido del bosque provocando saltos de alerta, pero logramos completar la tarea sin incidentes. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, regresamos al campamento, dejando atrás la guarida del gigante en un silencio ominoso. La noche cayó sobre nosotros con una rapidez inquietante, y nos reunimos alrededor de las pantallas que mostraban las transmisiones en vivo de las cámaras de vigilancia, esperando captar un vistazo de nuestro esquivo objetivo. Las horas pasaban lentamente, con la única actividad siendo la fauna nocturna habitual del bosque. Sin embargo, justo cuando la desesperanza comenzaba a asentarse, una de las cámaras captó un movimiento masivo en la entrada de la cueva. El Troul emergió a la penumbra, su figura capturada claramente por nuestras cámaras. Observamos en fascinado horror cómo la criatura se movía con una gracia sorprendente para su tamaño, antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad del bosque. Esta observación nocturna marcó un punto de inflexión en nuestra misión. Ahora teníamos pruebas visuales de la existencia del Troul, y más importante aún, teníamos una confirmación de su guarida. Con esta información clave en mano, comenzamos a planificar nuestro próximo movimiento, conscientes de que estábamos a punto de adentrarnos aún más en el corazón de un antiguo misterio que se había mantenido oculto en las sombras del mundo moderno. La noche en el campamento, después de haber captado las primeras imágenes claras del Troul, fue una de intensa actividad y planeación meticulosa. Los equipos de análisis trabajaron sin descanso, estudiando cada fotograma de las grabaciones, mientras los expertos en criptozoología y mitología nórdica debatían sobre la mejor forma de abordar la situación. La existencia de la criatura, ahora irrefutable, requería una estrategia que equilibrara la seguridad del equipo con el deseo de contener o neutralizar al Troul con el menor daño posible. Reunidos bajo la tenue luz de las lámparas de campaña, trazamos un plan. Basándonos en la antigua sabiduría que sugería una aversión de los Trolls a la luz solar directa, decidimos utilizar potentes proyectores para simular un ambiente de luz diurna intensa. El objetivo era desorientar, con suerte, incapacitar a la criatura lo suficiente como para permitirnos acercarnos y aplicar un tranquilizante desarrollado específicamente para seres de su tamaño y constitución. El desafío era monumental.
La logística de transportar y configurar el equipo en la densidad del bosque escandinavo, junto con la incertidumbre de cómo reaccionaría exactamente el Troll a nuestra táctica, planteaba una multitud de variables incontrolables. Sin embargo, la determinación del equipo era inquebrantable, impulsada por la necesidad de proteger al mundo de una amenaza que, hasta hace poco, pertenecía al reino de los mitos. La operación se programó para la siguiente noche, bajo la luz de una luna llena que bañaba el bosque en una luz etérea, aumentando la sensación de estar atrapados en un cuento antiguo. Nos dividimos en equipos, uno encargado de la iluminación, otro de la aplicación del tranquilizante, y un tercero de seguridad y apoyo. Nos movimos con sigilo, conscientes de que cada paso nos acercaba más a una confrontación con una fuerza de la naturaleza que la humanidad había olvidado. Al acercarnos a la entrada de la caverna, el equipo de iluminación preparó los proyectores, apuntándolos hacia la oscuridad de la guarida. En una señal coordinada, la noche se transformó en día, la intensa luz artificial invadiendo la entrada de la cueva. El efecto fue inmediato, un rugido ensordecedor sacudió el aire, y el Troll emergió, sus ojos parpadeando furiosamente contra la luz. El equipo de tranquilizantes estaba listo, armado con rifles especiales capaces de disparar dardos a una distancia segura. Sin embargo, la criatura, aunque visiblemente afectada por la luz, conservaba una agilidad sorprendente. Esquivó los primeros disparos, avanzando con una velocidad que desafiaba su tamaño masivo. El equipo de seguridad abrió fuego con municiones no letales, intentando canalizar el movimiento del Troll hacia una zona más abierta, donde el equipo de tranquilizantes tuviera mejor visibilidad. Fue una danza peligrosa bajo la luna llena, una mezcla de tácticas militares y conocimientos antiguos. Finalmente, un dardo encontró su marca, seguido de otro, y otro. El Troll, su resistencia menguando, se detuvo, tambaleándose bajo el efecto combinado de la luz intensa y los tranquilizantes, antes de colapsar en un montón de furia contenida. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones agitadas y el distante llamado de un búho. Nos acercamos con cautela a la criatura caída, una mezcla de alivio y asombro recorriendo a cada miembro del equipo. Habíamos logrado lo que, hasta hace poco, habría sido considerado imposible. Sin embargo, nuestra victoria fue agridulce. A pesar de haber contenido al Troll, estábamos profundamente conscientes de la magnitud de lo desconocido que aún enfrentábamos. La existencia de una criatura de mitos antiguos en nuestro mundo moderno habría más preguntas que respuestas, y mientras mirábamos al gigante caído, sabíamos que nuestra lucha estaba lejos de terminar. La contención del Troll bajo la luz de la luna llena marcó un punto de inflexión en nuestra misión, pero también fue el preludio de complicaciones inesperadas. A medida que la noticia del éxito de nuestra operación se filtraba a través de los canales militares y científicos, la atmósfera en el campamento se volvió más tensa. Lo que inicialmente se celebró como un triunfo pronto se tiñó de preocupación ante las implicaciones de nuestro hallazgo. Los días siguientes al encuentro, nuestro equipo de criptozoología trabajó incansablemente, realizando análisis y estudios en la criatura tranquilizada. A pesar de su estado inerte, el Troll imponía una presencia dominante, un recordatorio constante de lo poco que sabíamos sobre el mundo oculto a nuestra vista. Los resultados preliminares confirmaron lo que las antiguas leyendas sugerían: estábamos ante un ser de una era olvidada, cuya biología desafiaba nuestra comprensión científica. Sin embargo, fue durante una exploración rutinaria del bosque circundante cuando la verdadera magnitud de nuestra situación se reveló. Otro equipo, enviado para establecer perímetros de seguridad adicionales y recolectar muestras de la flora y fauna afectadas por la presencia del Troll, tropezó con algo inesperado: evidencias de más criaturas, similares en características, pero distintas en ubicación. Huellas gigantescas, estructuras dañadas de origen desconocido y marcas en la vegetación sugerían que no estábamos lidiando con un caso aislado. El Troll que habíamos capturado era solo uno de varios. La noticia cayó como un golpe. Las implicaciones de múltiples Trolls activos en la región eran alarmantes, no solo por la amenaza inmediata que representaban para nosotros y la población local, sino también por las preguntas que planteaban sobre por qué estaban despertando ahora, después de siglos de letargo. Nuestra misión se expandió rápidamente en alcance y urgencia. Se enviaron equipos adicionales para rastrear y monitorear las nuevas señales de actividad Troll, mientras que, en el campamento,
se intensificaron los esfuerzos para entender cómo interactuar con estas criaturas de manera segura y efectiva. La colaboración entre militares, científicos y expertos en folclore se volvió más crítica que nunca. En una reunión de emergencia convocada por el coronel Hansen, se nos informó de la nueva fase de nuestra operación. Lo que enfrentamos no es una anomalía, sino un fenómeno, declaró con gravedad. La presencia de múltiples Trolls activos requiere que reconsideremos nuestra estrategia. No solo debemos contener a estas criaturas, sino también entender la causa de su despertar y, si es posible, revertirla. Las discusiones que siguieron se centraron en la elaboración de una estrategia multifacética. Una parte del equipo continuaría enfocándose en la contención y estudio de los Trolls capturados, mientras que otra se dedicaría a la investigación de campo, explorando antiguos sitios nórdicos y leyendas en busca de claves sobre cómo calmar a las criaturas. Además, se estableció una unidad de respuesta rápida para lidiar con cualquier nueva aparición de Trolls, equipada con el conocimiento y el armamento necesarios para enfrentar estas amenazas de forma segura. La realización de que estábamos en medio de un despertar de gigantes, posiblemente provocado por cambios en nuestro propio mundo, pesaba sobre todos nosotros. La noche caía sobre el campamento con una sensación palpable de inquietud. A pesar de la vasta experiencia combinada de nuestro equipo, nos enfrentábamos a un desafío que nos obligaba a adentrarnos en lo desconocido, buscando respuestas en la intersección de la ciencia, la mitología y la historia antigua. La misión había cambiado, y con ella, nuestra percepción del mundo. Ya no éramos solo soldados y científicos en un ejercicio de entrenamiento, éramos guardianes en el umbral de un misterio ancestral, tratando de evitar que las sombras del pasado reclamaran su lugar en el presente. La responsabilidad era inmensa, pero la determinación de enfrentar lo que viniera, aún más. La expansión de nuestra misión para incluir la búsqueda y contención de múltiples Trolls activos nos llevó a explorar regiones del bosque escandinavo aún más remotas, hasta ese momento, inexploradas por nuestro equipo. Una de estas expediciones se orientó hacia una densa área boscosa, donde los informes sugerían una actividad anómala que coincidía con los patrones de comportamiento de los Trolls. Mi equipo y yo fuimos asignados a esta tarea, armados no solo con el equipo especializado para la contención, sino también con una mezcla de respeto y temor hacia lo que podríamos encontrar. La jornada comenzó al alba, bajo un cielo nublado que prometía lluvia, añadiendo otro nivel de dificultad a nuestra ya desafiante misión. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la luz del día se filtraba con dificultad a través del denso follaje, creando un crepúsculo perpetuo que envolvía todo en sombras. La comunicación con el campamento base se mantenía a intervalos regulares, pero éramos dolorosamente conscientes de nuestro aislamiento en aquel vasto y antiguo bosque. Fue entonces cuando lo inesperado ocurrió. Un grito agudo rompió el silencio, seguido por el sonido de algo grande moviéndose a través del bosque a una velocidad impresionante. Antes de que pudiéramos reaccionar, dos de nuestros miembros desaparecieron, arrastrados por la sombra que se movía con una velocidad y fuerza sobrenaturales. El pánico se apoderó del equipo, la formación se rompió mientras intentábamos localizar a nuestros compañeros desaparecidos y defendernos de una amenaza que no podíamos ver. La decisión de dividirnos y buscar a nuestros compañeros fue difícil, pero necesaria. Cada segundo contaba, y la incertidumbre sobre su estado nos impulsaba a actuar con rapidez. Equipados con linternas y armas, nos adentramos aún más en la oscuridad, siguiendo las marcas dejadas por la criatura en su paso. Lo que encontramos fue más allá de cualquier expectativa. En una hondonada oculta por la densidad del bosque, descubrimos la entrada a un sistema de cavernas, cuyas paredes estaban cubiertas de antiguos símbolos que hablaban de un tiempo en que la humanidad y estas criaturas coexistían, no siempre pacíficamente. La entrada parecía un portal a otro mundo, uno que había permanecido oculto a los ojos de la modernidad. Con una mezcla de determinación y temor, descendimos a las cavernas, nuestra única guía las marcas recientes que indicaban el paso de la criatura, y posiblemente, de nuestros compañeros. El interior de la caverna era un laberinto de túneles y cámaras, cada una revelando más sobre el mundo oculto de los Trolls. Encontramos restos de lo que parecían ser objetos de culto, huesos de animales de gran tamaño, y más inquietantemente, evidencias de encuentros previos entre humanos y Trolls. La búsqueda nos llevó a las profundidades de la tierra, donde la luz de nuestras linternas apenas lograba penetrar la oscuridad.
Fue en una de las cámaras más remotas donde finalmente encontramos a nuestros compañeros, vivos, pero gravemente heridos, siendo custodiados por una de las criaturas. El enfrentamiento que siguió puso a prueba todo lo que habíamos aprendido sobre estas criaturas. Utilizando la luz y el sonido como armas, logramos distraer al Troll lo suficiente como para recuperar a nuestros compañeros y comenzar la peligrosa retirada hacia la superficie. El regreso al campamento fue una mezcla de alivio y sombría reflexión. Habíamos logrado rescatar a nuestros compañeros, pero a un costo que nos recordaba la peligrosidad de nuestra misión. La experiencia en las cavernas había revelado un mundo oculto que desafiaba nuestra comprensión, un lugar donde la historia y la mitología se entrelazaban con la realidad de una manera que apenas comenzábamos a comprender. La misión había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo una cuestión de contener a las criaturas, se trataba de entender su lugar en nuestro mundo, y tal vez, encontrar una manera de coexistir. Pero por el momento, nuestro enfoque tenía que estar en la seguridad y en prevenir que estas antiguas fuerzas causaran más daño en el mundo moderno. Tras el rescate de nuestros compañeros y el retorno al campamento, quedó claro que nos enfrentábamos a una situación cada vez más compleja y peligrosa. La evidencia acumulada sugería que la actividad de los Trolls estaba aumentando, no solo en frecuencia sino también en agresividad. Esta escalada requería una respuesta decidida, por tanto, se planificó una operación de mayor envergadura con el objetivo de enfrentar directamente la amenaza en su propio terreno. La operación se diseñó con un doble objetivo: por un lado, establecer un perímetro seguro alrededor de las áreas de mayor actividad Troll para proteger a las comunidades locales, por otro, intentar una maniobra de contención que nos permitiera capturar a otro de estos seres, proporcionando a nuestros científicos la oportunidad de estudiarlo y quizás entender mejor cómo apaciguarlos. Con el amanecer, el bosque se transformó en un hervidero de actividad militar. Equipos especializados en criptozoología, junto con unidades de infantería y soporte técnico, se desplegaron en formaciones estratégicas. Esta vez, estábamos mejor preparados, armados con el conocimiento de nuestros encuentros anteriores y con equipo avanzado diseñado específicamente para enfrentar a criaturas de esta magnitud. El corazón de la operación se centró en una vasta área del bosque donde se habían detectado repetidamente señales de actividad Troll. El equipo se dividió en grupos más pequeños, cada uno con tareas específicas. Unos se encargaban de la instalación de barreras de luz ultraintensa para crear un corredor seguro, mientras que otros se posicionaban como observadores y francotiradores, listos para usar dardos tranquilizantes modificados. A medida que avanzaba el día, la tensión aumentaba. Los sonidos del bosque, antes tranquilizadores, ahora parecían presagiar una inminente confrontación. Y entonces, sin previo aviso, se desató el caos. Un Troll, enorme incluso para los estándares ya sobrenaturales que habíamos establecido, emergió de la espesura, sus gritos retumbando como truenos a través del bosque. La batalla que siguió fue un torbellino de acción y terror. Las barreras de luz se activaron, bañando el área en una luz diurna artificial que parecía quemar el aire mismo. El Troll, claramente afectado por la intensidad de la luz, se retorcía y rugía en agonía, pero no retrocedía. En lugar de eso, arremetió contra las barreras con una ferocidad que dejaba claro que no sería fácilmente disuadido. Los equipos de francotiradores abrieron fuego, los dardos tranquilizantes encontrando su marca en la espesa piel del Troll. Cada impacto parecía apenas enojarlo más, su furia incontenible desatando una fuerza destructiva que arrancaba árboles de raíz y hacía temblar el suelo. En medio del caos, una estrategia emergió. Utilizando equipos de movilidad rápida, comenzamos a dirigir al Troll hacia una zona previamente preparada del bosque, donde se había instalado una trampa más elaborada, un círculo de proyectores de luz conectados a generadores de alta potencia, creando un perímetro de luz insuperable. Con el Troll dentro del círculo, aumentamos la intensidad de la luz al máximo. La criatura, ahora completamente rodeada por la brillante barrera, se detuvo, su silueta recortada dramáticamente contra el resplandor. Los dardos tranquilizantes continuaron su asalto hasta que, finalmente, la criatura cayó de rodillas. Después de unos momentos de lucha, colapsó en el suelo, sumida en un sueño forzado. La batalla había terminado, pero el silencio que siguió no era de victoria, sino de reflexión sombría. Mirando al Troll caído, era imposible no sentir una mezcla de admiración y tristeza.
Estas criaturas, por violentas y peligrosas que fueran, eran también seres vivos luchando por su lugar en un mundo que había cambiado sin ellos. Mientras el equipo de contención se acercaba para asegurar al Troll y prepararlo para el transporte, todos sabíamos que esta batalla era solo una parte de un conflicto más amplio. La verdadera lucha, la de entender, con suerte, encontrar una manera de coexistir con estas criaturas ancestrales, apenas comenzaba. Tras la intensa batalla en el bosque y la contención exitosa de otro Troll, nuestro equipo se encontraba exhausto pero resuelto a seguir adelante. La operación había demostrado nuestra capacidad para enfrentar estas criaturas legendarias, pero también había subrayado la urgencia de encontrar una solución más sostenible. Era evidente que el enfoque puramente militar tenía sus límites, necesitábamos entender más sobre los Trolls, sobre sus motivaciones, y sobre todo, cómo podíamos coexistir sin conflictos. Fue entonces cuando recibimos un contacto inesperado que cambiaría el curso de nuestra misión. A través de canales que aún me sorprende que hayan encontrado, un grupo de académicos especializados en estudios nórdicos antiguos y en criptozoología nos buscó. Habían estado siguiendo los rumores y las escasas noticias filtradas sobre nuestra operación y querían ofrecer su conocimiento y asistencia. Inicialmente, algunos miembros del equipo y yo nos mostramos escépticos. ¿Qué podrían aportar estos académicos, habituados a las bibliotecas y aulas universitarias, a una situación tan crítica y peligrosa como la que estábamos enfrentando? Sin embargo, la urgencia de nuestra situación y la posibilidad de obtener nuevas perspectivas sobre los Trolls nos llevó a aceptar su oferta. Se organizó un encuentro en una localización segura, lejos del campamento principal y de las zonas de actividad Troll. Los académicos llegaron acompañados de lo que solo puedo describir como una mezcla ecléctica de historiadores, lingüistas especializados en runas antiguas, y expertos en mitología nórdica. Lo que nos presentaron fue revelador. Explicaron que los Trolls, lejos de ser simplemente las bestias destructivas que habíamos presenciado, eran criaturas profundamente arraigadas en la geografía espiritual y física de Escandinavia. Según antiguos textos y leyendas, los Trolls habían coexistido con los humanos, manteniendo una relación compleja que oscilaba entre el conflicto y la cohabitación pacífica. Lo más importante era que estos textos sugerían métodos para apaciguar a los Trolls, basados en antiguos rituales y ofrendas que, hasta ahora, habíamos ignorado completamente. Con un nuevo sentido de posibilidad, decidimos integrar a los académicos a nuestra operación, formando equipos mixtos para aplicar este conocimiento ancestral en el campo. La primera tarea fue traducir y comprender los antiguos símbolos rúnicos que habíamos encontrado en diversas localizaciones asociadas a los Trolls, incluidas las entradas de las cavernas y los objetos de culto descubiertos en nuestras exploraciones. Armados con esta nueva comprensión, y bajo la guía de nuestros nuevos aliados, planificamos una operación que era radicalmente diferente de todo lo que habíamos intentado hasta entonces. En lugar de enfrentar a los Trolls con fuerza, intentaríamos un acercamiento más sutil, basado en los rituales descritos en los textos antiguos. La operación requería la construcción de altares en puntos específicos del bosque, cada uno diseñado según las especificaciones exactas encontradas en nuestros estudios. Estos altares serían consagrados con ofrendas que, según las leyendas, eran apreciadas por los Trolls, piedras talladas con símbolos de paz, manojos de hierbas locales sagradas, y figuras de madera representando a los animales del bosque. La noche elegida para el ritual, el bosque estaba inusualmente tranquilo, como si la misma naturaleza estuviera expectante. A medida que realizábamos las ofrendas en cada altar, no pudimos evitar sentirnos como parte de algo mucho más antiguo y profundo que nosotros mismos, un ritual que trascendía el tiempo y conectaba nuestro mundo moderno con el de los antiguos nórdicos y las criaturas mitológicas que habitaban sus tierras. Lo que sucedió esa noche fue algo que ninguno de nosotros había anticipado, un testimonio del poder de la tradición y el respeto mutuo. Los detalles de esos momentos pertenecen a otra narración, pero lo que puedo compartir es que marcó el inicio de un nuevo capítulo en nuestra relación con los Trolls, uno basado no en el conflicto, sino en la comprensión, y esperanzadamente, en la coexistencia pacífica. Nuestros aliados inesperados habían abierto una puerta hacia una solución que nunca habríamos considerado posible. A medida que avanzábamos en esta nueva dirección, quedaba claro que el éxito de nuestra misión dependería no solo de nuestra valentía y fuerza, sino también de nuestra capacidad para aprender y adaptarnos a las lecciones del pasado. Los eventos de esa noche,
bajo el manto de un cielo estrellado y el susurro ancestral de los árboles, marcaron un antes y un después en nuestra misión. La operación, que había comenzado con la fuerza y la estrategia militar, se transformó en un camino de entendimiento y respeto mutuo entre especies. Los rituales realizados, guiados por nuestros aliados académicos, habían demostrado ser un puente hacia la paz con los Trolls. Sin embargo, sabíamos que el camino hacia la coexistencia pacífica estaba apenas comenzando. En los días siguientes, documentamos una disminución notable en los encuentros agresivos con los Trolls. Las cámaras y sensores instalados alrededor de los altares y las áreas de actividad frecuente captaron imágenes de las criaturas acercándose a las ofrendas con una curiosidad que rozaba lo reverencial. Estos gigantes, que habíamos considerado meramente como amenazas, ahora se mostraban en una luz diferente, seres complejos, capaces de interactuar con su entorno de maneras que apenas empezábamos a comprender. Motivados por estos resultados alentadores, expandimos la operación. Construimos más altares, cada uno diseñado con cuidado y respeto, y organizamos rituales que se alineaban con las antiguas tradiciones descubiertas por nuestros aliados. La colaboración entre el equipo militar y los académicos se fortaleció, creando un ambiente de trabajo único donde cada descubrimiento abría nuevas vías de entendimiento. Paralelamente, nuestros esfuerzos se dirigieron a estudiar a los Trolls que habíamos capturado. Bajo condiciones controladas y siempre con un enfoque ético, buscamos entender su biología, comportamiento, crucialmente, que había causado su despertar y aumento de agresividad. Los resultados fueron reveladores. Análisis detallados sugerían que la actividad humana moderna, particularmente la explotación de recursos naturales y la alteración de antiguos lechos rocosos, había perturbado el letargo de estas criaturas milenarias. Con esta nueva comprensión, la misión adquirió otra dimensión. Ya no se trataba solo de contener a los Trolls o de aprender a coexistir con ellos, sino también de abogar por un cambio en nuestras propias prácticas, de reconocer el impacto que nuestra presencia tiene en el mundo que compartimos con seres que una vez consideramos leyendas. La tarea no fue fácil. Presentar nuestros hallazgos y convencer a las autoridades militares y gubernamentales de la necesidad de cambiar enfoques establecidos de explotación ambiental requirió de toda nuestra determinación y habilidades diplomáticas. Sin embargo, armados con evidencia incontrovertible y respaldados por la comunidad académica, comenzamos a ver un cambio gradual en la percepción de la amenaza que los Trolls representaban. Este proceso llevó tiempo, y cada paso adelante venía acompañado de desafíos y debates. Pero a medida que compartíamos nuestra historia, la historia de cómo un grupo de militares y académicos había encontrado una forma de dialogar con criaturas de mitos antiguos, la opinión pública empezó a cambiar. La gente comenzó a ver a los Trolls no como monstruos, sino como parte integral de nuestro patrimonio natural y cultural. El crepúsculo de los gigantes, como llegué a pensar en esta fase de nuestra misión, no señalaba el fin de los Trolls, sino el final de nuestra ignorancia sobre ellos y el inicio de una nueva era de coexistencia. Habíamos aprendido que en el corazón de cada leyenda yace una verdad esperando ser descubierta, y que a veces, la verdadera fuerza no reside en las armas, sino en la voluntad de entender y respetar. Mientras el sol se ponía en otro día en el vasto bosque escandinavo, no pude evitar reflexionar sobre el largo camino que habíamos recorrido. Desde los primeros días de miedo y conflicto hasta este momento de esperanza y entendimiento, nuestra misión había cambiado el curso de nuestras vidas, posiblemente, el destino de los Trolls. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, nunca volveríamos a ser los mismos. Tras semanas de esfuerzos concertados hacia la coexistencia y el entendimiento mutuo con los Trolls, creíamos haber encontrado un equilibrio. Los rituales y las ofrendas habían demostrado ser efectivos, y los encuentros agresivos habían disminuido significativamente. Sin embargo, estábamos a punto de enfrentar el desafío más grande de nuestra misión, un evento que pondría a prueba no solo nuestra resolución sino también la fragilidad de la paz que habíamos comenzado a construir. Un equipo de exploración, mientras realizaba una inspección rutinaria de las zonas periféricas, detectó una actividad sísmica inusual. Los datos recopilados sugerían que no se trataba de un fenómeno natural ordinario, sino de algo provocado, posiblemente, por una actividad humana intensiva, la explotación minera ilegal. La correlación entre esta actividad y el despertar de los Trolls no podía ser ignorada, las vibraciones parecían perturbar su letargo milenario, despertándolos en un estado de confusión y agresividad.
La información llegó a nosotros como un golpe. Si bien habíamos trabajado arduamente para mitigar el impacto humano en el hábitat de los Trolls y fomentar una coexistencia pacífica, la existencia de una operación minera clandestina amenazaba con deshacer todo nuestro progreso. El equipo de mando tomó una decisión rápida: debíamos detener la actividad minera antes de que provocara el despertar de más Trolls, potencialmente llevando a una escalada de conflictos que sería imposible de contener. La operación para confrontar la minería ilegal fue meticulosamente planificada. Sabíamos que enfrentaríamos resistencia, no solo de las fuerzas de seguridad privadas contratadas por la operación minera, sino también de la posible irrupción de Trolls perturbados por las actividades. Nuestros aliados académicos jugaron un papel crucial en este momento, proporcionando conocimientos que ayudaron a minimizar el impacto de nuestras acciones en los Trolls y asegurando que pudiéramos proteger tanto a las criaturas como a nuestro equipo. La noche elegida para la operación, nos adentramos en la zona de la mina, equipados con todo nuestro arsenal de herramientas tanto militares como de conocimiento ancestral. La confrontación con los mineros fue inevitable. A pesar de nuestros esfuerzos por evitar el derramamiento de sangre, nos vimos obligados a defendernos y a tomar control de la operación minera para cesar todas las actividades. Pero el verdadero desafío ocurrió cuando un Troll, atraído por el caos y el ruido de la confrontación, emergió de la oscuridad del bosque. Su aparición fue como un recordatorio de la fina línea que caminábamos en nuestro intento de equilibrar el mundo humano con el antiguo mundo de los Trolls. Utilizando las técnicas aprendidas de nuestros aliados académicos, y bajo la luz de las antorchas que recordaban los rituales antiguos, intentamos apaciguar al Troll. La tensión era palpable, cada movimiento era calculado, cada palabra pronunciada en el antiguo dialecto nórdico estaba impregnada de la esperanza de entendimiento. El momento culminante llegó cuando, en un acto de fe, ofrecimos al Troll una pieza de mineral extraído, consagrada con runas de paz y coexistencia. La criatura, después de momentos de tensión que parecieron eternos, aceptó la ofrenda, tocando el mineral con una curiosidad casi infantil antes de retirarse lentamente a la oscuridad del bosque. La operación fue un éxito, pero el triunfo no fue la detención de la minería ilegal ni la contención de un Troll más. El verdadero logro fue la demostración de que, incluso en los momentos de mayor tensión y potencial conflicto, era posible encontrar un camino hacia la paz y el entendimiento mutuo. El último despertar de los Trolls no fue un despertar a la violencia o al miedo, sino un despertar a la posibilidad de una coexistencia pacífica entre nuestro mundo y el suyo. Esta lección, aprendida en las sombras de los bosques escandinavos y en el eco de las antiguas runas, se convirtió en la piedra angular de nuestra misión, un faro de esperanza para todos los que creen en la posibilidad de armonía entre la humanidad y los misterios que aún habitan en los rincones olvidados de nuestro mundo. La resolución del conflicto en la mina ilegal y el encuentro con el Troll bajo la luz de las antorchas marcaron un punto de inflexión en nuestra relación con estas antiguas criaturas. La operación no solo había detenido una actividad que amenazaba con desestabilizar la frágil paz alcanzada, sino que también había reforzado la idea de que el diálogo y el respeto mutuo eran posibles, incluso en las circunstancias más improbables. En las semanas siguientes, el bosque pareció sumirse en una calma profunda, casi reverencial. Los reportes de encuentros con Trolls se hicieron menos frecuentes, cuando ocurrían, eran de naturaleza más curiosa que agresiva. Parecía como si las criaturas, de alguna manera, hubieran entendido nuestras intenciones, a su manera, optaran por una coexistencia pacífica. Esta tranquilidad nos dio la oportunidad de enfocarnos en la restauración de las áreas del bosque que habían sido perturbadas por la actividad humana, incluida la mina ilegal. Con la ayuda de nuestros aliados académicos y el apoyo de las autoridades locales, que ahora veían el valor de nuestra misión, iniciamos un proyecto de reforestación y limpieza. Fue un trabajo arduo, pero cada árbol plantado, cada área limpiada, se sentía como un paso hacia la redención, no solo para nosotros como equipo, sino para la humanidad en su relación con el mundo natural. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. La decisión de cerrar permanentemente la operación minera y otras actividades similares en la región encontró resistencia en ciertos sectores económicos. Se desataron debates públicos sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental, debates en los que nuestra misión y los descubrimientos sobre los Trolls se convirtieron en un caso de estudio central. Fue durante este periodo de calma y controversia cuando el equipo experimentó su mayor prueba. Una mañana,
mientras realizábamos un patrullaje rutinario por el bosque, descubrimos una escena que nos dejó sin palabras. Una de las criaturas yacía en el suelo, aparentemente herida por trampas colocadas por cazadores furtivos. La visión de aquel ser majestuoso, vulnerable y sufriendo, fue un golpe devastador para todos nosotros. Recordatorio doloroso de que, a pesar de nuestros esfuerzos, aún existían amenazas para la paz que tanto habíamos trabajado por construir. Movidos por un sentido de urgencia y compasión, organizamos una operación de rescate. Aplicando todo lo que habíamos aprendido, logramos estabilizar al Troll y trasladarlo a una ubicación segura, donde nuestros expertos pudieron atender sus heridas. El proceso fue largo y delicado, pero con cada día que pasaba, la criatura mostraba signos de recuperación, un testimonio del espíritu resiliente de estas antiguas entidades. Este incidente reforzó nuestra determinación de proteger a los Trolls y su hábitat. Se intensificaron las patrullas en el bosque y se establecieron líneas de comunicación más sólidas con las comunidades locales para educar sobre la importancia de preservar estas criaturas y el equilibrio ecológico que representan. El silencio que había caído sobre los bosques no era ya un presagio de tensión, sino un signo de armonía. Habíamos aprendido que la coexistencia requería vigilancia constante, educación, y sobre todo, un compromiso inquebrantable con el respeto mutuo. El camino hacia la verdadera paz con los Trolls estaba aún lleno de desafíos, pero cada paso adelante era una promesa de un futuro en el que humanos y Trolls podrían compartir el mundo en un equilibrio más justo y respetuoso. La historia de nuestra interacción con los Trolls, lejos de concluir, había entrado en un nuevo capítulo. Uno donde la lucha no era contra las criaturas de la oscuridad, sino contra la ignorancia y el miedo. En este nuevo amanecer, nuestro equipo se encontraba en la vanguardia, no solo como guardianes de un antiguo secreto, sino como pioneros en el camino hacia un entendimiento más profundo de nuestro lugar en el mundo natural. El proceso de restauración del bosque y la rehabilitación del Troll herido marcaron una fase de reflexión y transformación profunda para nuestro equipo. Con cada árbol plantado y cada paso hacia la recuperación de la criatura, nos veíamos a nosotros mismos no solo como soldados o científicos, sino como guardianes de una verdad mucho más grande que nos había sido revelada. La coexistencia pacífica con los antiguos habitantes de estas tierras no era solo posible, sino esencial para el equilibrio del mundo natural. A medida que el Troll se recuperaba, también lo hacía nuestra esperanza en el futuro. El día en que finalmente fue capaz de caminar por sí mismo y regresar al bosque quedará grabado en mi memoria como un testimonio de lo que puede lograrse cuando la humanidad actúa con compasión y respeto por todas las formas de vida. Sin embargo, sabíamos que nuestra misión estaba llegando a su fin. La operación que había comenzado como una tarea de contención militar se había transformado en una lección de vida sobre la interconexión de todos los seres. Habíamos hecho lo que vinimos a hacer, y en el proceso, habíamos cambiado tanto personal como colectivamente. Las despedidas comenzaron con una ceremonia en el campamento, ahora tranquilo y casi vacío. Nos reunimos todos, el equipo militar, los académicos, los especialistas en criptozoología, e incluso representantes de las comunidades locales que habían sido parte de este viaje. Había un sentimiento de camaradería, pero también de melancolía, sabiendo que lo que habíamos experimentado juntos era único y probablemente irrepetible. Uno por uno, compartimos nuestras historias, nuestras esperanzas y nuestros temores para el futuro. A pesar de las diferencias en nuestros orígenes y disciplinas, nos habíamos unido por una causa común, y esa unión permanecería con nosotros, sin importar hacia dónde nos llevaran nuestros caminos a continuación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad, desmontando el campamento, asegurando que el área quedara en mejor estado del que la encontramos, y preparando informes finales. Aunque hubo un consenso sobre la importancia de mantener en secreto la existencia de los Trolls para protegerlos, también acordamos la necesidad de seguir monitoreando su bienestar y el del bosque, una tarea delegada a un pequeño equipo de especialistas y voluntarios locales. Cuando llegó el momento de partir, miré hacia el bosque, ahora sereno y lleno de vida, y sentí una paz que no había experimentado antes. Nos despedimos del equipo que se quedaría atrás, intercambiamos abrazos y promesas de mantenernos en contacto, y luego, en pequeños grupos, comenzamos el viaje de regreso a nuestra vida cotidiana. El regreso a la normalidad fue un ajuste difícil. La ciudad, con su ruido y ajetreo constante, parecía un mundo aparte del bosque escandinavo y sus antiguos habitantes.
Encontré consuelo en la escritura, documentando nuestras experiencias no para publicación, sino como un recordatorio personal de lo que habíamos logrado y aprendido. El silencio del bosque me seguía, un recordatorio constante de los lazos invisibles que nos conectan a todos los seres vivos. Aunque había dejado atrás el bosque y sus gigantes, sabía que parte de mí siempre permanecería allí, entre los árboles y las sombras, en un lugar donde la historia y la mitología se entrelazan con la realidad. Así, con una mezcla de gratitud y nostalgia, cerré el capítulo de una aventura que había cambiado no solo mi percepción del mundo, sino también quién era yo. La despedida del bosque no era un adiós, sino un hasta luego, una promesa silenciosa de que, de alguna manera, volvería a cruzar esos antiguos umbrales, hacia un mundo donde lo imposible se vuelve posible. Después de regresar a la civilización y reintegrarnos a nuestras vidas cotidianas, nos enfrentamos a un nuevo desafío, uno que no habíamos anticipado pero que era inevitable dada la naturaleza de nuestra misión, la orden de mantener en secreto la existencia de estas criaturas. Nuestra experiencia en el bosque, la existencia de los trolls y los profundos aprendizajes sobre coexistencia y respeto mutuo debían permanecer en la sombra, ocultos al mundo bajo el sello de la confidencialidad. La decisión de mantener en secreto nuestra misión fue un peso que cada uno de nosotros tuvo que cargar. Se nos recordó la importancia de proteger a los trolls de la curiosidad pública y de posibles amenazas, pero este silencio también significaba ocultar las lecciones de comprensión y cambio que habíamos aprendido, lecciones que creíamos podrían beneficiar a la sociedad en su conjunto. En mi caso, me uní a un grupo de élite que continuaría protegiendo la zona y velando por mantener el equilibrio natural en el entorno de estas criaturas. Sin embargo, este trabajo vino con un costo personal. Las preguntas de amigos y familiares sobre mi tiempo fuera eran difíciles de evadir. ¿Cómo explicar mi ausencia sin revelar la verdad? Inventé historias de una misión de entrenamiento extendida, pero la falta de detalles solo servía para aumentar la curiosidad y el escepticismo. Años después de la misión, mientras me encuentro revisando los viejos archivos y notas para un proyecto no relacionado, encontré el manuscrito que había escrito. Al releerlo, la urgencia de compartir nuestra historia, de revelar las verdades ocultas sobre los trolls y lo que representaban, se ha reavivado. Entiendo que hay que mantener protegidas las criaturas, pero esto también incluye el conocimiento y la comprensión del público general. Por eso os traigo mi historia. Debéis entender que hay que cuidar el patrimonio cultural, hay mucho más que lo que se ve a simple vista, e incluso sin la existencia de las magníficas criaturas que se ocultan en las sombras o en el folclore de cada país, los recursos naturales son un bien que hay que proteger. Por favor, cuidad el entorno, y recordad que solo tenemos un planeta, y nuestras vidas dependen literalmente de él. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.